El mundo está condenado a vivir con represión financiera. Todo apunta a que seguramente en próximos años o hasta década la destrucción monetaria sea bastante importante. El gasto público se está desbocando. Todo esto destruye poder adquisitivo y sobre todo valor de la moneda. Estamos en un momento en el que la economía muestra datos fuertes, pero la gente se siente extremadamente pobre. Estamos viviendo esa sobrefinancialización de prácticamente todo. Ves la juventud y ves tal, y sí, ChatGPT, no sé qué, pero dices, hostia, es que se viene una muy gorda a nivel de que si no te metes en activos financieros, como decía John, estás perdido. La siguiente cuestión que nos tenemos que hacer es quién paga la fiesta. Al final la fiesta va a revertir inicialmente sobre los bancos centrales. Por eso decía que nada descartable, inflaciones altas, tipos de interés más altos de lo que estábamos acostumbrados, pero también quién compra las emisiones de deuda. ¿O lo hace el Banco Central? ¿O qué inversores va a haber para comprar esas emisiones masivas de deuda? Las medidas que vas a poner para, como político, que estás acojonado y te piden explicaciones de por qué eso sucede, son intervencionistas, con lo cual el cóctel Molotov se explica solo, ¿no? Es decir, vas a arreglar el fuego con más gasolina. Bueno, pues un placer tener este macro debate con grandes amigos, grandes profesionales que son, pues eso, amigos del canal y que han pasado muchas veces, como John Economist, Javier del Valle y Gustavo Martínez, para hablar de todo este contexto macro que parece que vamos hacia la desaceleración o no, con el tema de si la inflación se puede calentar o no, esta primera parte que vamos a tocar esas cuestiones, y luego debates muy veraniegos y muy seguramente que os van a gustar, como Bitcoin y oro, como análisis fundamental y técnico, bueno, en fin, seguro que salen temas muy interesantes. Antes de nada, os invito a que dejéis vuestro like si os gusta este tipo de contenido, que comentéis a medida que vaya avanzando la charla lo que vais opinando ahí en los comentarios de YouTube, y que si pues os gusta, al final os suscribáis. Luego os lo recordaré. Pero antes, bienvenidos Joan, Javi y Gus por aquí, que para mí, lo que os decía, un lujo auténtico contar con vosotros. Nada, el placer es mío, Héctor, y más acompañado de Javier, un placer, y de Gustavo, otra vez. Con estos dos cracks es fácil debatir, con lo cual será seguramente una charla muy entretenida. Pues oye, yo también digo lo mismo, y aparte entretenida, muy instructiva, porque seguramente aprendamos todos de todos, ¿no? Sí, yo también. Gracias por invitarme, Héctor. Y un gusto coincidir. Con Gus ya hemos coincidido varias veces. Con John es la primera vez, así que encantado de ver qué nos cuenta. Y bueno, yo creo que coincidimos en bastantes cosas. Entonces, a ver si en alguna intentamos meter ahí pullita de debate, pero más o menos yo creo que vamos a ir hacia la misma vía. Sí, yo creo que los cuatro vamos como un poco de la mano, ¿no? En muchos conceptos, ¿no? Sí. Pero seguro que algún punto va a haber aristas. Partiendo de la base, ¿no? Mucha gente ha vuelto otra vez al escenario central. La palabra desaceleración, sigue la inflación, incluso Powell parece que está poniendo ya el foco en el mercado laboral, es obvio. Además, dentro de los mandatos de la Reserva Federal, él tenía que centrarse ya en este punto, sobre todo desde la dinámica desinflacionista que hemos vivido. Y quería preguntaros, porque ya hemos pasado el ecuador del año, se ha evitado una situación adversa en la economía entendida como desaceleración en términos nominales, en términos reales estaríamos hablando también de otro contexto. Pero, ¿cómo veis lo que queda de año? Porque otra vez vuelve el debate de si desaceleramos, si eso nos lleva a una recesión, si después de las elecciones de Estados Unidos puede entonces sí que venir a descoserse las costuras de la economía estadounidense. No sé cómo lo veis vosotros, y lanzo esta primera parte del debate para ver vuestra opinión. Quien quiera que se lance, si quieres Joan o Javi o Gus, quienes queráis. Yo también haré mis aportaciones, como no podía ser de otra manera. Bueno, voy a empezar yo, que soy el más mayor, ¿vale? Sí, venga, te lo respetamos, te damos el... Vamos por orden. Voy yo, luego va Javier, luego Héctor, no, luego... Ya quien digas tú, Héctor. Bueno, mira, yo creo sinceramente que hay dos lecturas, antes y después de las elecciones. Porque cuando venga Trump, lo primero que va a hacer Trump, nada más llegar al gobierno, va a ser cortarle la cabeza a Powell o empezar a bajar. ¿Tú de verdad crees que Trump va a gobernar con tipos al 5,5%? Recién llegado con lo que es Trump? O sea, es que va a meter toda la presión del mundo para que los tipos estén al 2% en menos de un año.
Y eso, si no, empezamos a meter quantitative easing y otras cosas. Así que el mundo, para mí, está condenado a tener repuntes de inflación. Y yo creo que, como bien dije ayer en tu programa, Héctor, creo que nos vamos a un escenario de esta inflación. En cuanto... Bueno, esa es mi introducción. Voy a dejar hablar y luego ya empezamos a entrar en materia. Si quieres, Vente, Javier, tú mismo. o Javi. Bueno, yo me ha gustado que arranque ya con Trump, porque creo que este tope. año ya lo decisivo para segundo semestre, estoy totalmente de acuerdo que creo que es político, más que tanto macro. Por la parte laboral estamos viendo desaceleración. Héctor, tú mismo lo has estado comentando en tus programas. Y es verdad que, bueno, se habla de la regla de SAM, que está cerca de activarse, ya sabéis, esa regla de la media de 3 meses del desempleo. Y sí que es verdad que el empleo, yo creo que si estamos viendo lecturas todavía mixtas es por la inmigración. No olvidemos que en Estados Unidos está habiendo una gran cantidad de inmigración y eso permite que el empleo todavía aguante. Y de hecho, si estamos viendo, la calidad de empleo que se está creando es mala. O sea, realmente en los datos de empleo uno ve tiempo parcial versus tiempo completo, ve que realmente la calidad del empleo que se está creando no es del todo buena. Y de hecho, en la parte de, por ejemplo, las 206.000 nóminas que se han creado que se crearon en el anterior mes, pues estamos viendo que sobre todo el 70% es creación de nóminas pues, públicas, sector salud y sector de educación, ¿no? Que no es que estén mal, pero no son las nóminas que te reflejan un comportamiento del mercado laboral tan robusto, ¿no? Pero creo que la clave es, como bien ha dicho Gustavo, Powell, porque si Powell llega, lo que creo que va a pasar es efectivamente lo que ha dicho Gustavo, la parte corta de la curva va a bajar, porque va a obligar a la Fed a bajar. Creo que por eso la Fed también se está manteniendo más prudente, porque baraja que es la probabilidad de que cuando llegue Trump tengan que bajar o les fuerce un poco a bajar tipos, y creo que la parte larga se podría mantener más alta. Entonces se va a producir una especie de bull steepening donde el mercado podría descontar a lo mejor probabilidades de inflación futura otra vez, porque recordemos que también las políticas fiscales podrían beneficiar otra vez a las grandes techs, como vimos en el anterior mandato de Trump, ¿no? Y puede ser un poco lo que también esté descontando el sector tecnológico después del debate, cada vez que gana más probabilidad de Trump. Entonces yo creo que todo es político ahora. Pero claro, si Trump empieza a controlar más la inmigración, creo que entonces el mercado laboral podría tener consecuencias. Un poco matiz con esto último que dices, que me parece muy interesante. ¿Ves el contexto entonces de desaceleración, pero que se aguante, que haya un suelo de crecimiento nominal positivo con este contexto? ¿O va a depender de hasta qué punto pueden bajar los tipos de interés o en ese contexto, por matizar? ¿Me preguntas a mí, Héctor? Sí, te pregunto a ti. Sí, pues a ver, si llega Trump a Casa Blanca, creo que vamos a tener un pequeño boost nominal a corto plazo, obviamente, pero va a estar reflejado con expectativas de inflación futura que el mercado va a percibir que puedan incrementar, ¿no? Entonces, es que va a depender mucho de esa victoria para quien sea. Total. John, ahora tu parte. Mira, cojo un poco de Gustavo y un poco también de Javier. Mira, Powell y Trump. Lo de Powell y la Fed ya se sabe que se van por detrás del mercado. Y lo que van haciendo es irse adaptando conforme esté marcando un poco el camino. Habéis comentado los últimos datos económicos que hemos conocido. Los ISM en zona de contracción. Este representa el de servicios, por ejemplo, el 80% de la economía. Y está en el peor nivel desde la pandemia. En manufacturas también lleva ya tiempo en contracción. El empleo está empezando a enfriarse, al margen de lo que esté manipulado este dato, que ya no entraremos tampoco ahí a incidir, pero sí que es verdad que hay cierta presión de inmigración que está ayudando a maquillar un poco ese dato. Y ahora viene Trump, con lo cual, en principio, lo que es a nivel de Powell, él tiene seguramente, si no se le trunca la cosa de golpe, tiene previsto que los datos económicos, los tipos donde están causando daño y se prevé ya que el ajuste de tipos llega para el mes de septiembre. Lo normal sería ver 2 bajadas de tipos. Pero claro, bajarlo en julio no gustaría al mercado porque es una bajada antes de tiempo y estaría dando la señal de que algo está pasando. Y bajarlo más tarde quizás ya es muy malo por visto cómo están los daños económicos. Por tanto, la previsión estándar es que sí que los bajen en septiembre. Tampoco descarto que se acelere las bajadas y tengamos más bajadas de lo que se empieza a prever. Y en lugar de tener 1 o 2 y parar, sino que vaya continuando a, tener a ser más profundo. Claro, ¿cómo junto esto con el año electoral y con Trump? Los años electorales se gasta bastante, el gasto se dispara. Y justo después el crecimiento normalmente tiende a caer. ¿Qué pasaría si una posible victoria de Trump? Pues que nos lleva a un modelo más de inflación. Coincido con vosotros dos de que el modelo inflacionista va a empeorar porque este personaje pues, es bastante proteccionista, se va a echar a meter aranceles, ya lo está avisando, ya lo hizo en el pasado. Vamos a un modelo de mundo bastante dividido, con un dólar fuerte respecto a las demás divisas.
Por lo que ha ido comentando Trump en pre-campaña, todo apunta a esta política fiscal y atención a inmigratoria, que va a presionar la economía y, sobre todo, coincido con vosotros, va a generar bastante más inflación. Entonces yo creo que ahí va un problema, un cóctel de que posiblemente veamos un reajuste de tipos, subida de inflación y tengamos ahí una jugada entre ambos bandos donde haya que protegerse en ciertos activos porque seguramente el 2025 no pinte bien. Sí, yo, mira, por añadir un poco con respecto a lo que habéis dicho los tres, que estoy bastante es lo que hablábamos al principio del debate, ¿no? Que seguramente en esta primera parte va a haber poco debate y sí compartir ideas, ¿no? Entre profesionales y amigos. Yo creo que un escenario muy posible es el estanflacionario, ¿no? Que lo hablaba el otro día con Gustavo, es decir, que se hablaba de se va a mantener la inflación bajo control y a lo mejor empieza a desacelerarse muy fuerte la economía, pero ¿y si tenemos las dos? Es decir, ¿y si tenemos una situación en la que la inflación no se mantenga del todo bajo control y esté estancada entre el 3,5 y el 4% de aquí a los próximos 12 meses, pero un crecimiento pírrico, en algunos momentos entrando en negativo? Es algo que ya hemos visto aquí en Europa, lo hemos visto en Alemania, lo estamos viendo también en gran medida en Francia, y yo creo que el mundo en general desarrollado está yendo a ese tipo de esquema, ¿no? De vamos a ver cómo crecemos y cómo salimos de esta, y seguramente, y ya cojo el testigo con la parte política, saldrán el nuevo presidente de la Reserva Federal cuando Donald Trump, si gana, se carga a Jerome Powell con el bazooka para mantener toda esta fiesta activa y empezar a implementar QEs de forma masiva, ¿no? Yo creo que es un esquema muy plausible de cara al 2025, donde pueden haber problemas por la parte de refinanciaciones, pero que las van a, yo creo que, solventar a costa de más QE y a costa de quizá pues una inflación por encima del objetivo, y ahí igual tienen que claudicar y el nuevo presidente de la Fed decir, oye, que los anteriores se equivocaron y el objetivo del 2% ya no es del 2 y va a pasar a ser del 3. Es algo que ya ha estado encima de la mesa muchas veces, pero que pienso que de cara al 2025, ojo, que ya sí que puede estar encima de la mesa, pero de verdad de la Fed. No sé qué pensáis vosotros. Sí, Si quieres. bueno, ya... John, yo, venga, dale. No, yo que creo estoy que bastante... Mira, dale, coincido, dale. coincido totalmente, ¿eh? Vamos a un mundo de inflación alta. Es posible que sea tan alta como que para esté por encima de los tipos, ¿eh? Lo que decíamos ahora, que están ahí las dos líneas muy finas. Yo creo porque también el sistema económico es lo que necesita para seguir creciendo. Por lo tanto, ya a nivel ya retail, a nivel de inversor, nosotros ya no sirve con ahorrar. Hay que invertir, ese es el problema. Porque todo apunta a que seguramente en próximos años o hasta década la destrucción monetaria sea bastante importante. El gasto público se está desbocando, estamos viendo cómo están, hacia dónde está apuntando las elecciones y cómo están, hacia dónde están yendo. Esto comentabas tú, los QEs ilimitados. Todo esto destruye poder adquisitivo y, sobre todo, valor de la moneda. Por eso, siempre diremos lo mismo y nos haremos repetitivos, pero hay que estar invertidos en renta variable, en todo lo que sean activos que ganen la inflación y también protejan contra el mal hacer de los gobiernos, como por ejemplo son oro y Bitcoin. Pero yo creo que el futuro, el mundo, la inflación va a ser más alta. Gus. Sí, vamos. No puedo estar más de acuerdo. Si, fíjate, si llevo 2 años recomendando oro a saco, ¿no? El oro es el activo que mejor lo hace en un escenario de esta inflación, testeado ya, a lo largo de mucho mejor que la renta variable, y no te quiero contar que la renta fija, ¿no? Entonces, claro, yo sí que creo que nos vamos a un escenario de esta inflación. En Europa ya lo estamos, repuntes inflacionarios con crecimientos de earnings per share nominales que no crecen en términos reales, sino en términos nominales. Y en Estados Unidos, con la llegada de Trump, es casi seguro que vamos también a ese mismo escenario. Yo el otro día a Powell le vi pues, con unas ganas tremendas de bajar tipos de interés. Él ve que su cabeza peligra. Es obvio que, fijaos, es que el discurso ha cambiado muchísimo. O sea, es que el tío ya empezó a hablar de desaceleración, de datos industriales malos, empresas que lo están pasando mal, cosas que no había dicho a lo largo de este año y pico que ha subido los tipos de interés y que ya ha empezado a bajarlos, ¿no? Había hablado de una manera un poco más hawkish, nunca jamás tan dovish, ¿no? Y esto es claramente un síntoma de que Powell, primero, ve su cabeza peligrar y, segundo, está claro que Estados Unidos, por mucho que quiera fortalecer el dólar, no va a poder, ¿no? El mundo está condenado a vivir con represión financiera, es decir, el mundo está condenado a vivir con una inflación estructural mucho más elevada de este 2% que hemos venido viendo en los últimos años, y sobre todo con unos tipos de interés por debajo de esa inflación, es decir, con unos tipos de interés o esa incapacidad de los bancos centrales de corregir esa inflación, porque en primer lugar no les interesa. Estados Unidos incurre en 12.000 millones de dólares de pago de intereses por cada día que pasa
con los tipos de interés al 5,5%. Esto es, para Estados Unidos es sostenible porque es un país con un tejido productivo muy alto, pero no puede hacerlo de otra manera que no sea bajando tipos de interés y generando mayor inflación. Y entonces, para mí el escenario de esta inflación es calcado, pero es que tenemos un problema. Primero, el crecimiento en los próximos años, o sea, fijaos, si vemos un mapa a lo largo de estas 2 últimas décadas, en el año 2008 incurrimos en una gran deflación. Las quantitative easing nacen para luchar contra esa deflación, para intentar generar inflación y salir de esa deflación que la crisis de confianza por la subprime había traído en el año 2008. Nadie quería invertir, todo el mundo demandaba liquidez a saco. El Standard & Poor's 500 se había ido a los 1.000 puntos, pero a partir de ahí hemos entrado en una etapa que es la mayor, yo creo que es una de las etapas de mayor crecimiento de la historia, y las bolsas han ido a máximos históricos paulatinamente, y nunca se había crecido tanto en términos nominales en cuestión de las bolsas, ¿no? Pero todo exceso, la masa monetaria ha multiplicado varias veces, ya lo sabéis, estamos en 21 trillones de dólares, con además esa incapacidad visual de la Reserva Federal de que no ha sido capaz de traer liquidez del sistema. Pues todo eso lo vamos a pagar ahora. Las consecuencias es que los ciclos económicos siempre se repiten y siempre se dan en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, después de una inflación y una etapa de auge-expansión, probablemente pasemos a una etapa de recesión y estanflación. Es que es calcado. Y hasta que los ajustes pertinentes no se produzcan y haya una demanda de liquidez necesaria como para que se ajuste la inflación, pues lo vamos a ver, ¿no? Y yo creo que el oro pues es un gran proxy de lo que ya está anticipando que va a suceder, ¿no? Javi. Me gusta algo que ha dicho Gustavo, si me permite, Héctor, un Sí. segundo, que dice, claro, hemos visto un crecimiento nominal muy elevado que no se veía desde hace muchos años. Estoy de acuerdo, en Estados Unidos no olvidemos que el crecimiento nominal está alrededor del 6%, que es una barbaridad. Lo que pasa que, claro, la inflación ha sido gran parte de ese PIB real, que si empieza a ceder, empezamos a ver ese PIB nominal empezar a destacar. Pero fíjate que con un PIB nominal tan alto, nunca la gente se ha sentido tan pobre. Y era algo que vi también en una frase, no sé quién lo escribió en Twitter, que era algo que hacía referencia a España, ¿no? Que si sabemos que los datos de España, que si afiliados a la Seguridad Social, que si tasa de desempleo, aunque seamos prácticamente líderes en tasa de desempleo, que está bajando y demás. Claro, la gente dice, estamos en un momento en el que la economía muestra datos fuertes, pero la gente se siente extremadamente pobre. Es decir, antes te sentías pobre porque no tenías trabajo. Ahora tienes trabajo y eres pobre igualmente. Entonces, estamos viviendo un cambio de paradigma en ese sentido que incluso el mismo Powell le reconoció en la última rueda de prensa, en el último FOM, ¿no? Dijo, no entiendo por qué la gente me viene y se queja de la economía cuando la economía, según mis datos, está fuerte y por eso no estoy recortando los tipos de interés. No entiendo por qué las familias pueden llegar a sufrir. Y es por lo mismo que están comentando John y Gustavo, que es que estamos viviendo esa sobrefinancialización de prácticamente todo. Es decir, si eres una persona que no invierte, eres una persona que no tiene capital, eres una persona que no puede acceder a crédito, sufres, porque eres una persona que te comes el empobrecimiento de las políticas que llevan a cabo todos los gobiernos, políticas que van a ir cada vez a peor, donde van a tener que generar más presión fiscal, van a tener que generar más control y donde obviamente hay que pagar, recordemos, esto ya no tanto en Estados Unidos, pero en Europa preocupa exageradamente, hay que pagar las pensiones de todos los baby boomers que se van a jubilar. Y los baby boomers van a tener una esperanza de vida más alta que las generaciones anteriores porque la calidad de vida ha mejorado mucho. Entonces, todo eso hay que pagarlo. Y claro, ves la juventud y ves tal, y sí, ChatGPT y no sé qué, pero dices, hostia, es que se viene una muy gorda a nivel de que si no te metes en activos financieros, como decía John, estás perdido. Porque te vas empobreciendo a un ritmo que antes no se había visto nunca históricamente, un ritmo al que te empobrezcas tan rápido de un día para otro, ¿no? Y invito siempre a ver el caso de Japón, ¿no? De los creadores de da igual si metes 20 euros en la gasolinera, da igual que suba el precio porque siempre meto 20 euros, llegan los listos de Twitter que dice que da igual lo que haga el yen porque yo pago todo en yenes y vivo en yenes. Bueno, hasta que el japonés decida viajar a Europa o comprar e importar algo de Europa o de Estados Unidos y se dé cuenta que el BMW ya no le cuesta 30.000 euros, sino que le cuesta 100 y pico mil. Entonces, bueno, pues ese es un poco el ritmo en el que vivimos. Los gobiernos lo saben, lo que pasa es que no hay escapatoria, porque la deuda es tan alta que empezar a tener, y esto sé que es una...
Los economistas, sobre todo más liberales y demás, van a apoyar eso, el recorta la deuda, recorta el déficit, empieza a sanear, ¿no? Lo que pasa es que si empiezas a recortar el déficit, pensemos lo rápido que se puede desacelerar la economía, porque la economía antes era intensiva en capital. Es decir, había ciclos de capital donde invertías en CAPEX y los ciclos subían y bajaban, ¿no? Ahora la economía es más bien dependiente de la refinanciación de la deuda, porque hay 300.000 millones de dólares de deuda a nivel global. Entonces, todo eso, si no refinancias y no consigues liquidez para refinanciar, es lo mismo que le pasaría a una persona si tiene una hipoteca y el banco no le permite refinanciar y no tiene dinero. ¿Qué pasa? Que entra en impago y ya sabemos que el M2, cuando empiezas a impagar, empieza a destruirse el dinero. Entonces, entras en un ciclo, en una especie de espiral deflacionaria, ¿no? Y eso es también lo que los gobiernos temen y lo que temió Inglaterra cuando intervinieron en la curva de los yields, lo que teme la Fed cuando hizo el plan BTFP, porque si ahora está tan seguro es porque sabe que no hay problema en la banca, porque tienen liquidez, pero en el momento en el que tengan problemas de liquidez, ya te aseguro que la Fed es la primera en tomar acciones, y por eso a la Fed realmente le importan tan poco los tipos de interés, porque los tipos de interés impactan más sobre el ciclo de capital más que sobre la capacidad de refinanciación de la banca, ¿no? De poder. Ahí necesitan liquidez más que tipos de interés. A mí me da igual refinanciar al 4 o al 5 o al 6, siempre y cuando pueda refinanciar, que eso es lo importante, o pueda encontrar colateral en el mercado que me permita refinanciar y la gente me dé dinero, que es lo que pasó en 2008. No importaba el tipo de interés al que me prestases. Lo que me importa es que me prestes, pero nadie prestaba porque no aceptaban colateral, no querían prestar, tenían miedo de no recuperar. Y es un poco lo que creo que los gobiernos temen, y la solución es inmigración para mantener la productividad, que ojo, mantienes la productividad, pero ¿y el PIB per cápita? Ese es el que tienes que medir bien, porque los gobiernos nos dicen, sí, mira el PIB cómo sube. Ya, pero ¿cómo sube la riqueza de las familias? Eso es lo importante. Y lo segundo, pues para mantener toda esta historia y ya los niveles de deuda que hay a nivel global, pues tienes que seguir con la maquinita y, como dice Gustavo o John, lo único que te protege son activos reales que no son pasivos de nadie, oro y Bitcoin. Es que esto Mira, coincido totalmente. Sí, un momentín, Héctor. Sí, perfecto. Excelente explicación de tanto de Gustavo como de Javier. Y una curiosidad, ¿eh? De ahí la teoría que se dice del por qué las terrazas están llenas. Es porque la gente, quizás sin saberlo o no, es consciente que su poder adquisitivo está bajando y el valor de su activo está subiendo tan rápido que no tiene tiempo de ahorro para comprar. Y o inviertes o se lo revientan en el día a día. Y mucha gente vive en el día a día por eso. Totalmente. Sí, no. Pero por eso lo que ha dicho Javi ahora me parece muy interesante, que es el dilema de si hay escapatoria de esta espiral que hemos creado de la deuda o no. Y parece que no la hay. Pero claro, la siguiente cuestión que nos tenemos que hacer es quién paga la fiesta. Que al final la fiesta revierte sobre los mismos. Y en este caso, perdón. Una última cuestión con esto. Digo, ¿quién paga la fiesta? Que al final la fiesta revierte sobre los mismos y al final la fiesta va a revertir inicialmente sobre los bancos centrales. Por eso decía que nada descartable, inflaciones altas, tipos de interés más altos de lo que estábamos acostumbrados, lo cual también es sano en esa parte, pero también quién compra las emisiones de deuda. Si van a ser cada vez más masivas para refinanciar, o lo hace el Banco Central, o qué inversores va a haber para comprar esas emisiones masivas de deudas, ¿no? Esa es la siguiente gran derivada que tenemos de todo esto. Y yo por eso creo que estamos abocados a QEs más tipos a lo mejor en torno al 3%, 2 y pico en Europa, o en Europa al 1,5% y en Estados Unidos al 3 y pico. El suelo de los tipos yo creo que será más alto de lo que teníamos en el ciclo anterior. Yo creo que vamos a esto. No sé, Gus, qué ibas a decir, pero me parece que se abre aquí un melón interesante. Perdóname que te haya interrumpido antes, digo que obvio estoy plenamente de acuerdo con vosotros, pero es que la fiesta, ¿quién la está pagando? Pues la fiesta ya se está pagando. Tú piensa, vamos a ver, lo que habéis dicho John y Javier, la disminución de poder adquisitivo es brutal, los salarios reales no hacen más que disminuir. El otro día presumía Sánchez de que estaba creciendo la economía cuando el salario real en España es prácticamente el más bajo que existe en Europa. Pero además, la gente cada vez tiene menos opciones de acceder a una vivienda, porque lo que ha dicho Javier, ¿cómo se cubre el inversor ante la inflación? Pues comprando activos reales. Y eso, la vivienda, obviamente, pues sube de precio. El oro sube de precio, las bolsas suben de precio, y aquí hay muchísima gente cuyos salarios reales están cayendo, la vivienda está subiendo, y encima las medidas que vas a poner como político, que estás acojonado y te piden explicaciones de por qué eso sucede, son intervencionistas, con lo cual el cóctel Molotov se explica solo, ¿no? Es decir, vas a arreglar el fuego con más gasolina, ¿no? Entonces,
la fiesta ya se está pagando. La fiesta la está pagando el ciudadano que lleva 4 o 5 años empobreciéndose porque la inflación se mide en términos agregados. Aunque la inflación interanual está al 2,5%, los 4 últimos años así es de un 20%, con lo cual el poder adquisitivo es brutal. El deterioro de la moneda fiat cada vez es mayor y es exponencial. Eso es obvio. Y la cuestión es, ¿esto hay alguna manera de pararlo? Claro que hay una manera de pararlo, con una crisis galopante que no sabemos cuándo se dará, ni en forma ni en tamaño, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Total. No sé si, John, querías añadir algo con esto, o Javi, con respecto No. a lo que hemos dicho de este tema, o pasamos a lo siguiente, que yo creo que... Javi, sí, creo Bueno, que... crisis de divisas yo creo que ya la estamos viendo, ¿eh? Lo que pasa que, Sí. claro, nosotros tenemos la suerte, y vamos a tocar madera, de que dentro de lo que cabe, euro y dólar Aún son las aguanta. divisas que más aguantan, y sobre todo el dólar. O sea, aquí creo que todos estamos de acuerdo que obviamente activos reales es lo primero que debería considerar una persona para mantener su riqueza, pero para tener liquidez, yo lo segundo que tendría son o letras del Tesoro estadounidense o dólares. Y la gente cree que el dólar, pero claro, cuando tienes un momento de liquidez en el mercado, el Bitcoin está muy bien para proteger a lo mejor como activo real, ¿no? Y para protegerte a lo mejor de la intervención de los gobiernos o protegerte un poco de todo eso. Pero cuando haya un entorno de iliquidez, el Bitcoin no te va a salvar. El Bitcoin te puede caer un 60%, y ahí donde la gente demanda es dólar. Lo que necesitas cuando todo cae es dólar. Es lo único que sube, porque la gente busca liquidez, que es lo que permite mantenerte a flote, ¿no? Entonces, yo creo que la crisis de divisas ya la estamos viendo en Japón y en China. Y China ahora la liquidez está cayendo drásticamente, y si el PBOC no está pudiendo inyectar más, es por el dólar. Está esperando a que la Fed tome alguna dirección, porque si no, se carga todavía más el yuan. Y el yen lo mismo, y Japón ha tenido que empezar con políticas otra vez hawkish y dejar descontrolar la curva porque el yen es que es una barbaridad. Y pongan el yen contra el oro, pongan el yen contra el Bitcoin, es que ese gráfico es ni los tulipanes, vamos, se queda en una anécdota eso. Sí, no, mira, con respecto al Banco Popular de China, perdón, que simplemente digo esto, el Banco Popular de China lleva 2 meses consecutivos que ha parado las compras de oro, tiene un problema de liquidez, yo creo que bastante notable, y esto sirve para además meter en harina el siguiente gran debate, ¿no? Que es, estamos hablando de cómo proteger de cara al futuro, tener activo real. Una de las alternativas que yo creo que defendemos aquí los 4 es oro, pero también surge Bitcoin, que lo decías ahora, ¿no? Y aquí también entra John, querías añadir algo, pero con respecto a este debate, ¿qué protege más en este sentido? Yo creo que aquí los 4 somos más partidarios, o sea, somos partidarios de las 2 opciones, no somos sospechosos. Pero si tenemos que elegir con respecto a estas políticas de los bancos centrales, ¿con qué nos quedamos? John, lo que ibas a añadir y con respecto a este debate que metemos de oro-Bitcoin, que yo creo que interesa también a mucho inversor. No, quería decir justo lo que comentaba Javier, que todos lo solemos comparar con el dólar y vemos grandes caídas, pero es que contra otras divisas es que directamente da miedo, porque son verticales. O sea, es tremenda la devaluación de la moneda, y de ahí la fortaleza que está cogiendo el dólar, porque es que lo que decís es el colateral de mayor calidad. Y en la que hay un poco de estornuda un poco el mundo, todo el mundo corre hacia la misma dirección. Respecto a lo que comentas de los mercados y cómo protegerse, a ver, es cierto que siempre hemos recurrido a herramientas importantes como puede ser renta variable, parte de fija y materias primas. Es cierto que ahora el problema está que, por ejemplo, el PER del SP500 está a 22 veces beneficios. Entonces, claro, cuando la media histórica del mercado está en 16, pues ahora mismo está un poco caro. Entonces, si llevamos esto a mitad de año, que ya llevamos un 20% casi de subida a mitad de año, yo lo enfoco en el corto plazo, que ya sabes que yo de los 3 perfiles quizás soy el más cortoplacista. Claro, yo estoy valorando ahora, en este trimestre que entra, que veamos correcciones, porque si seguimos a este ritmo de subidas, sumado al efecto de las elecciones, que tiende a ser alcista de cara a octubre, claro, si no aflojamos un poco, ¿esto cómo va a acabar? ¿Un 40 o 50% arriba? Yo creo que no. Por eso espero correcciones que empiecen para final de este mes y hasta octubre más o menos, algo similar ya a lo que pasó el año pasado, ya que son meses complicados justamente porque son estacionalmente problemas de liquidez. Entonces se contrae y ahí vemos una caída fuerte del mercado. Aparte que en verano la gente no está mucho por invertir. Por eso yo creo que en mi caso, yo soy 100% de renta variable. Y si quiere evitar parte de esa volatilidad inherente, porque hay perfiles que ante esta caída de la renta variable, hablo de mi corto plazo, pues sí que es verdad que se puede pivotar un 20-30% de la posición a fondos monetarios, a bonos del corto plazo, que son los más beneficiados en un recorte de tipos de cara a septiembre, a la espera de esta corrección, y luego tener esa parte de dinero
para meterle cuando estén los precios más bajos en septiembre-octubre. Esto por lo que respecta al corto plazo. Ya si me meto ya más en el traje de Javier y de Gustavo, yo creo que a meses vista, ya entrados en 2025, el problema que veo es que para el SP500 y Nasdaq, creo que para que sigan subiendo a este ritmo, hace falta un escenario un poco demasiado idílico. Por ejemplo, que la Fed baje tipos, pero que no baje lo que decíamos antes, no lo baje 1 o 2 veces, sino que lo tiene que bajar a lo mejor 150 puntos básicos y dejar la tasa en el 4 más o menos. A la vez que se produce esta bajada, crucemos los dedos, que no haya un repunte de petróleo o algún repunte que nos cause inflación, porque entonces se le gira el problema. Entonces ya no veríamos este escenario idílico. Y por último, que encima, después de estos earnings tan espectaculares, claro, las empresas tienen que seguir mostrando beneficios y sobre todo superando estimaciones. Sabemos que hay 7 que no paran de batir números, pero ¿van a seguir haciéndolo con estas condiciones? No sé. Entonces, claro, juntar estas 3 cosas a la vez es complicado y hablamos de que es el mejor escenario posible. Yo lo que veo más factible es que veamos un escenario de economía, justamente lo que hemos dicho aquí los 3, de esta inflación con una inflación alta. Entonces, en esta situación, no veo que el S&P 500 siga haciendo máximo tras máximo. Entonces, dudo que ese 2025 sea un buen año y protección, parte de esa cartera en activos que rinden bien contra inflación, ya sea oro, ya sea Bitcoin, materias primas, lo veo bastante bien. Para protección de cara a un escenario que no sea tan idílico como lo que hemos vivido estos meses atrás. Gus, si quieres, que estabas apuntando cositas. Sí, no, es que ha dicho cosas muy interesantes John, pero bueno, también había dicho antes una cosa interesante, muy interesante Javier, que yo creo que no habría que dejar en el tintero, ¿no? Y es, bueno, pues que Japón, el Banco Central japonés es un aviso a navegantes, ¿no? De lo que puede pasar en el resto de Europa y en el resto del mundo, ¿no? Fijaos en qué disyuntiva están metidos. Japón no puede subir los tipos de interés, porque si sube los tipos de interés, mete al país en una enorme crisis fiscal. Pero es que si no los sube, el yen se va a desplomar. O sea, haga lo que haga, los tenedores de deuda japonesa están jodidos, porque van a ver difuminados sus ahorros en términos reales. Fijaos que esto es lo que está pasando y lo que va a pasar. Japón es la antesala de lo que va a suceder en el resto del mundo. En cuanto a las inversiones, pues yo creo que si hay que apostar por el corto plazo y alguien tiene aversión por el riesgo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice John. Te lo dije ayer en el programa también, creo que al margen de lo que dice la teoría, ¿no? Y bueno, y de lo que dice el sentido común, ¿no? Que la duración es más sensible a los tipos de interés, con lo cual, si crees que van a bajar tipos de interés, lo normal es posicionarse a largo, pero eso ya está plenamente descontado en la larga duración, ¿no? Si quieres invertir en renta fija, lo que tienes que hacer es moverte en el tramo corto, porque la tasa libre de riesgo está mucho más alta en el tramo corto que en el tramo largo. Es decir, digamos que la curva va a pivotar sobre el tramo largo, con lo cual los bonos tienen mucho más upside en el tramo corto por esa potencial gap de bajada de tipos de interés en el tramo corto que en el tramo largo. El tramo largo, si lo hiciéramos visualmente, lo que va a haber es un pivote sobre ese 4%, 4 y pico por ciento que está descontando el bono a 10 años, ¿no? No creo que el bono a 10 años, la tasa interna de rentabilidad del bono a 10 años suba o baje mucho más de cómo está ahí, ¿no? Porque a largo plazo lo que creo es que la curva va a tender a descontar inflación. Pero en el tramo corto, si Powell, sobre todo después de este mensaje último, y Trump gana las elecciones, lo normal es que los tipos de interés se vayan al 2%, con lo cual los bonos en el tramo corto se van a disparar, ¿no? Pero el tramo largo ya tiene mucho más fijada esa tasa interna de rentabilidad a largo plazo, que descontará inflación precisamente por estas cosas que estoy diciendo y precisamente porque Trump llega al poder, ¿no? Además de esto, pues, oye, si cogemos el Standard & Poor's 500, es cierto lo que dice John, está caro en términos nominales, se está cotizando a 22 veces beneficios. Siempre que esto ha pasado, los 5 años siguientes el Standard & Poor's 500 lo ha hecho mal o muy mal. Pero hay que bucear sobre el Standard & Poor's 500 y si cogemos el equipo ponderado, pues resulta que está un 3% nominal nada más, ¿no? Y el real estaría en términos negativos, ¿no? Pero si todavía buceamos más, resulta que desde el año 2021 más de la mitad de las empresas del Standard & Poor's 500 siguen en negativo, ¿no? Es decir, que hay o empresas que están muy caras o empresas que están muy baratas, con lo cual yo creo que en Estados Unidos hay oportunidades de compra, muchas oportunidades de compra, hay muy buenas en las small caps y en Europa pues tenemos casi todo el sector industrial, en UK también, en Japón hay oportunidades, o sea, yo creo que no estamos en
en un proceso en el cual todo está caro. Yo creo que hay cosas que están muy baratas y cosas que están muy caras. Y luego también tenemos, pues, si queremos aprovechar el apalancamiento operativo del oro, que no está sufriendo absolutamente nada a pesar del stop de los bancos centrales, sobre todo China, que lleva 2 meses seguidos sin comprar. Muchos decían que el oro se volvería a los $2.100 en cuanto China parara de comprar, pero ni se ha movido. O sea, estamos a un 3% de máximos históricos. El oro no se ha movido. Con un 16% de subida que lleva ya, un 17% este año, teniendo en cuenta que movilizar el oro es mucho más complicado que movilizar cualquier otro activo, porque capitaliza 5 veces más que el segundo activo financiero, que es Apple o Nvidia o Microsoft. Se están peleando entre los tres. Es decir, un 1% de subida del oro son 160.000 millones de dólares de movilización, con lo cual es mucho más complicado moverlo. Pues aún así el oro ha subido un 16%, que es más que toda la capitalización de Bitcoin en toda su historia. Es decir, para que la gente se haga una idea de cuál es el escenario, que hay algo te está diciendo el mercado, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Y es que, obviamente, pues el mercado se va a un escenario clarísimo de represión financiera, un escenario muy parecido al que puede tener Japón también, ¿no? Mira, un apunte con respecto a lo que decías del equal weight del SP500. El SP500 equal weight versus SP500 está ahora mismo, esa métrica, ese ratio, en los niveles pre-Lehman Brothers, que ya te indica pues, que hay una anomalía clara en ese punto. ¿Que tiene que pasar algo como en 2008? No estoy diciendo esto, sino que hay una anomalía dentro del mercado que obviamente pues desde nuestro lado lo tenemos que analizar y comentar, ¿no? Y que por eso hay que pivotar hacia otros espectros del mercado, como estabas comentando, pues oro, plata, incluso con esa utilización industrial y esa correlación que tiene con el oro y que todavía hay un spread que se tiene que terminar de cerrar, renta fija de corto plazo, incluso, bueno, duraciones largas ya ahí te arriesgas con el suelo de los tipos, que es lo que estábamos comentando antes, pero sí, pues este tipo de activos que yo creo que pueden ir, estoy completamente de acuerdo con vosotros, que pueden ir funcionando. Recordemos, Russell 2000 está estancado, ¿no? Lo siguiente, es un muerto viviente y en algún momento eso tendrá que despegar, ¿no? No van a estar tirando las magníficas constantemente, ¿no? Entonces, totalmente, ¿no? Poniendo esas lentes de largo plazo, yo creo lo que dice Gustavo y lo que estabais comentando por aquí, estoy de acuerdo. Javi, por tu lado, que me imagino que vas muy en sintonía, pero por hacer algún otro aporte con respecto a esto. No, hay un mogollón de cosas que comentar de todo lo que han dicho. Lo primero, entre oro y Bitcoin, que preguntaba Héctor antes, sí. Obviamente, ambos, fíjate, el Bitcoin yo creo que es ultra sensible a la liquidez y al risk on, aunque se vea como, obviamente es un activo que es un activo real, entonces te protege del intervencionismo, te protege de los gobiernos y demás, eso está muy bien, pero también hay que ver su parte de cómo se comporta a nivel de los algoritmos, ¿no? Si tú miras, obviamente, los días que están en risk-off el mercado, el Bitcoin va a caer, nos guste o no nos guste. Y los días en los que hay una iliquidez en el mercado, el Bitcoin te puede meter un drawdown del 60% sin despeinarse, en apenas una semana. Entonces, si vas a invertir en Bitcoin, que sepas que vas a tener eso. Obviamente, a una persona mayor de 60 años que no está acostumbrada a una volatilidad del 50-60%, yo como asesor no le puedo recomendar Bitcoin porque la mato de un infarto, ¿no? Entonces, ahí entra otra categoría que es el oro. Para mí el oro obviamente tiene algo histórico, que es el recorrido que ha tenido históricamente, que no lo tiene Bitcoin todavía, aunque Bitcoin ha probado ser muy resiliente a tipos de interés, eso está muy bien, pero no tiene el recorrido histórico que tiene el oro. Y el oro incluso no me enfocaría. Yo hay gente que, por ejemplo, veo que le viene a Gustavo y le dice, pero Gustavo, ¿va a subir el oro? ¿Va a bajar en el corto plazo? Y Gustavo, que se moja bastante, que lleva acertando bastante con el precio del oro, yo le diría a la gente, ¿por qué te centras en lo que cotiza el oro? ¿Qué más da? Si lo importante es que en los últimos 100 años el dólar ha perdido prácticamente todo su poder adquisitivo y el oro lo sigue ganando. ¿Qué más te da que un año baje un 20 o un 30? Lo que te importa es que el dinero que has ganado y el patrimonio que has generado está protegido. Eso es lo único que debería preocuparte. Porque si tú tienes todo tu patrimonio, como hemos dicho, en yuanes o en yenes o en la divisa que se supone que va a dominar el mundo y va a desdolarizar a todo el mundo entero, has perdido todo lo que has generado. Todo tu trabajo generado se ha ido a la mierda y en apenas ¿cuánto? 1 año, 2 años, 3 años. Lo importante es que con el oro vas a estar protegido y esa es la filosofía que deberías invertir en oro, no para coger un 20% y largarte. El oro es para tener tu patrimonio tranquilo y seguro y alejarte de todo este problema de las divisas. Eso por un lado. Luego, la curva de tipos. Estoy totalmente de acuerdo, lo que he dicho al inicio, ¿no? Trump, si gana, políticas fiscales más laxas, eso va a tener un boom a corto plazo, puede generar inflación y el mercado va a percibir eso, que por eso a lo mejor la parte larga de la curva, pese a datos de desaceleración, como decía John, ha comentado el ISM, PMI, hemos dicho el empleo,
se están acumulando algunos datos de desaceleración. Y aún así la parte larga de la curva, que está en el 4,3, 4,4%, apenas se está moviendo. ¿Por qué? Porque percibe que le está dando más probabilidad a Trump de que gane y de que ese proteccionismo y esas políticas fiscales pues se trasladen a lo mejor en, oye, el inversor va a demandar en el tramo largo de la curva algo que le suponga un premia superior a la inflación. No va a aceptar un bono a 10 años perdiendo dinero. No lo va a hacer. Entonces va a exigir ese premium por encima de la inflación. Y si eres una persona que cree que la inflación va a mantenerse alta si gana Trump en el largo plazo, pues entonces los tipos a largo no van a caer tanto como los tipos a corto, que en cambio sí se van a ver forzados porque posiblemente la Fed le metan ahí a cuchillo para que baje tipos de interés, ¿no? Eso es lo que se denomina un bull steepening, que se puede jugar de muchas maneras. Puedes ponerte largo en la parte corta de la curva, puedes ponerte corto en la parte larga, puedes coger un steepener, ¿no? Puedes hacer diferentes cosas interesantes si alguno se quiere meter ahí. Y luego lo del equal weight, totalmente de acuerdo, el equal weight está normal. Algo que me sorprendió mucho es que si uno mira históricamente el comportamiento y la performance del equal weight, desde que se creó, que creo que es 2003 o algo así, lleva una rentabilidad anualizada mayor que el S&P 500, ¿eh? O sea, el equal weight, pese a que rompe todas las normas, la norma de Pareto, ¿no? Que es decir, el 20% de mis acciones me van a dar el 80% de los resultados. Pues el equal weight consigue mejores resultados que el S&P 500, que le asigna el mismo peso a todas las acciones, lo cual es sorprendente. Me dio un estudio de Vanek que hicieron y es por la distribución de acciones, ¿no? Cuando tú tienes tantas pequeñas y les das más peso, lo que ocurre es que como las pequeñas son las que pueden dispararse más rentabilidad, el día del mañana, pues si te topas con una Apple cuando era una small cap o una Amazon o lo que sea, pues entonces tienes ahí ese componente del equal weight que sube. Lo que pasa que también es verdad que nos estamos fijando ahora mucho en la concentración, pero las magníficas no suelen superar al S&P 500. De hecho, es algo raro y algo que solo pasó antes del 2000, antes del .com y antes de la gran crisis financiera. Entonces, no es normal que las megacaps lo hagan mucho mejor que el índice S&P 500. Ahora está siendo un tramo desde 2016 hasta ahora y esa concentración todavía puede durar un poco más. Entonces, si vas a corto plazo, creo que obviamente ahora las líderes son las megacaps y es donde está el momentum, es donde está el dinero y la concentración posiblemente siga subiendo. Y de hecho, cuando la concentración mejora, el S&P 500 mejora, van de la mano, es correlacionado. Entonces, no nos gustaría que la concentración baje, porque entonces significa que el S&P 500 va a bajar. Y para largo plazo, si estás buscando a 10 años, entonces valora lo que te están diciendo John y Gustavo. Que las valoraciones no importan en el corto plazo, no hay correlación, pero a 10 años anualizados sí que la hay. Y cuando te estás comprando un múltiplo 22 veces, 23 veces forward, puedes esperar una rentabilidad anualizada del 5, del 4, que está muy lejos de lo que nos venden los gurús con la calculadora mágica del 10%, del 12% para hacernos millonarios. Entonces, ten en cuenta esto y ten en cuenta a lo mejor un poco del peso del S&P 500, meterlo en equiponderado o meterlo en el S&P 600 small caps o meterlo en otras zonas geográficas, ¿no? Russell 2000, el problema que tiene es que tiene un 19% en banca regional. Entonces, optaría más si vamos a small caps por S&P 600. Un apunte muy rápidamente. Con lo que dice Javier es muy importante una cosa, que aquellos que quieran fijar el tipo de interés y comprar un bono a 10 años, me parece que es una buena inversión, siempre y cuando lleves a vencimiento eso y teniendo en cuenta que estás invertido en dólares, que lo más probable es que el dólar se aprecie contra el resto de divisas, ¿no? Sí, yo quería añadir una cosa del tema de concentración, que no sé si me baila el dato o no. No sé si también hubo un proceso de concentración tremendo en 2021, en la aceleración post-pandemia. Yo creo que no llegamos a los niveles, ni de lejos, a los niveles actuales, ni tampoco 2000 y anterior, bueno, 2008 y luego 1929. Tienes este proceso también de concentración mayúsculo como el que tenemos ahora. 2021 no llegamos a ese nivel, pero es verdad que también hubo, porque acompañó más al rally post-pandémico, ¿no? Entonces no llegamos a ese nivel que tenemos. Como Javi estaba ahí negando, me fío plenamente del criterio de que no llegamos a ese nivel de concentración, pero es verdad que si nos fijamos en momentos del pasado, justo pues malas pistas de cuando tenemos concentraciones tan altas, aunque puede perdurar mucho más en el tiempo, que es lo que decías tú también, que en el corto plazo esto puede seguir tirando. El tema es hasta cuándo, y lo que decía John antes de corto plazo, imposible calentón que han tenido las magníficas, resultados empresariales, a poco que haya una mínima decepción en alguna partida de las grandes, no acompañan, cae, si hay profit warnings en los próximos resultados trimestrales, en este trimestre y en el siguiente, y eso puede lastrar
algo en el corto plazo, hablo de la renta variable, después de la subida que tenemos durante todo el año. Es lo que decía John antes de que vamos a terminar un 40% en el año. Hombre, todo es posible, ¿no? Nunca se puede descartar, pero me parece más improbable, y por eso, con ese enfoque de largo plazo y protección del sistema, per se, para mí el oro ahora mismo me parece la mayor protección del sistema. Y metería, y ahora meto de Bitcoin, que no hemos hablado, y sí que Javi ha comentado algo, y no sé si John antes, pero protección del sistema, me parece que el oro es el mayor protector del sistema y el mercado y las guerras comerciales y el espectro geopolítico que tenemos. Y dos, parte en Bitcoin también, pese a las grandes volatilidades que tiene, porque Bitcoin es un activo todavía muy vinculado al riesgo, lo ha dicho antes Javi. Si te fijas y sobre todo muy vinculado también a la liquidez neta del sistema. Si miras en la evolución de la curva de la liquidez neta con Bitcoin, vemos ahí una relación importante. Pero si volvemos a lo mismo de antes, si vamos a un modelo en el que se tiene que emitir más deuda para mantener el chiringuito activo, pues es que Bitcoin es la protección ante la estafa política, junto con el oro. No sé, por meter ese debate por vuestro lado. Gus, no sé qué piensas, que sé que vas muy en línea ahí. ¿Me oyes, Héctor? Te oímos. Ah, que os he perdido. ¿Puedes repetir la pregunta que os he perdido? Sí, no, estaba diciendo que Bitcoin, si vamos a un modelo en el que para mantener el chiringuito activo y tal, si es el mayor protector junto con el oro de la estafa política. ¿Qué te parece Bitcoin y oro? Sí. A ver, yo soy partidario de llevar oro hasta las trancas, y creo que hay que llevar Bitcoin también. Entender Bitcoin es un proceso interno de cada uno. Creo que cada uno tiene Bitcoin al precio que se merece, pero lo que soy es tremendamente en contra, y me pone muy mal, habla de oro o Bitcoin. O sea, eso es algo que deberíamos de tener superados, por lo menos los que comprendemos bien los dos activos, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber un debate de oro o Bitcoin? Eso es que no has entendido ni lo que es el oro ni lo que es Bitcoin. Si de verdad crees y eres un tío que tienes conocimiento de mercado y conocimiento de escuela austríaca, sabrás que tienes que llevar las dos. Oro, porque el oro ya ha sido testeado. Aparte que son instrumentos diferentes. Ambos son activos reales, pero el primero, Bitcoin, es un registrador de la propiedad que es incensurable. Tiene unas cualidades que son diferentes, pero al oro que sí, que los puedes mejorar, pero tiene también otras características que lo convierten en menos apropiado que el oro, como por ejemplo que tenga una oferta completamente rígida, y eso muchas veces, buena parte del mercado lo establezca como una gran diferenciación, pero precisamente eso le puede llegar a perjudicar a Bitcoin, ¿no? Yo creo que Bitcoin puede ser algo que pueda registrar nuestra propiedad privada de una manera muy fehaciente, está en proceso de descubrimiento, pero el oro lleva ya tiempo haciéndolo. Lleva miles de años haciéndolo. El oro tiene una oferta que es completamente... o es tan rígida como para ser muy atractivo. Hay 200.000 toneladas de oro en el mundo, y el stock to flow del oro es altísimo. Es decir, el flujo que se espera encontrar de oro es muy bajo. Pensamos que se piensa que en el mundo hay 50.000 toneladas más por encontrar de oro. Es que esto nos llevaría a un escenario que dentro de 15 o 20 años el mundo se quedaría sin oro. Fijaos, es que no es ninguna gilipollez. Estamos hablando de que las mineras de oro son capaces de extraer, con todas las dificultades que hay ya por la extracción de oro, que cada vez es más difícil extraer oro, y los costes, los denominados ISC, que son los All-in Sustaining Costs, cada vez son mayores, ¿vale? Y cada vez hay muchísima más regulación, es más difícil. Fijaos Barrick con el problema que se ha encontrado en Mali, ¿no? Pues os quiero decir que el oro, puede que nos quedemos sin existencias de oro en el próximo medio siglo. Y estamos hablando de un activo que ya ha sido muy testeado por el mercado, y donde hay otro atractivo muy grande, y es que el 50 o 60% del oro demandado en el mundo es por un uso ornamental. Es decir, el ser humano le gusta tener joyas de oro porque además saben que es un depósito valor, ¿no? Esto, por ejemplo, Bitcoin no lo puede tener. El Bitcoin tiene otras características. En cualquier caso, una casa en Serrano vale muchísimo más que esa misma casa en Vallecas, ¿vale? Entonces, aunque te den el mismo uso, la valoración se establece por la escasez. Bitcoin no valdría nada y de hecho por eso el mercado le ha dado ese valor, porque es completamente limitado. Bitcoin no valdría nada si su oferta de repente se aumentara. El fork lo eliminaríamos, el mercado lo eliminaría, ¿no? Así que
tenemos que entender eso, ¿no? Que oro y Bitcoin son activos distintos y completamente complementarios, jamás son sustitutivos. Y cuando la gente entienda esto, pues yo creo que subirán de la misma manera los dos, ¿no? O habrá una mayor correlación, ¿no? Joan, tú que sigues Bitcoin bastante, además en tu canal, que invito, bueno, a que sigáis a los tres en sus redes y en sus canales propios. Los pondremos en la descripción del vídeo en YouTube. Por cierto, aprovecho para decir que, una vez más, que si os está gustando la charla, que lo apoyéis el contenido dejando vuestro like y dejáis vuestro comentario de qué os está pareciendo y os suscribáis si no lo conocíais. Pero, Joan, lo que te decía, tú que haces vídeos diarios de el avance y la evolución del mercado cripto, de Bitcoin y pues todo esto, y manejas muy bien tanto oro como Bitcoin. ¿Qué opinas de todo esto, lo que ha dicho Gustavo? ¿Te parece que el Bitcoin es una commodity pero diferente dentro de lo que, o tal y como está concebido el oro? Sí, poco que añadir a lo que ha dicho Gustavo, totalmente de acuerdo. O sea, Bitcoin ha venido a ser ya la materia prima digital que ofrece por su naturaleza muchas propiedades, muchas ventajas, pero que sí es verdad que es distinta al oro, pero no por ello sustitutivo, sino que es uno más, es oro y Bitcoin, Bitcoin y oro. Y cada uno tiene su función y por su naturaleza, uno más, uno menos volátil, pues puede encajar muy bien dentro de cada cartera. En caso de Bitcoin, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, cuando opero las tardes en New York, las small caps, hay ciertos parámetros que buscas, a lo mejor el float, pues que cierta acción, por cierto movimiento que esperas que explote arriba, tenga un float que es un disponible bastante pequeño. ¿Bitcoin qué ocurre? Pues que cada vez hay menos disponibles exchange y vemos ciertos movimientos más volátiles de la cuenta porque con menos, en teoría, menos dinero o más barato se pueden realizar ciertos movimientos. Pero eso no quita todas las propiedades que tiene Bitcoin de por sí. Entonces yo creo que es un activo que encaja muy bien como parte ya más en cartera tradicional. Y de cara a futuro, visto la adopción que está teniendo a nivel institucional, visto que hay grandes monstruos como BlackRock, Fidelity y compañía que ya lo incluyen en sus productos, en fondos de pensión, ya vemos estados que están empezando a replantearse ya el tener Bitcoin, o hay quejas dentro del propio gobierno de ciertas ventas, como está pasando en Alemania, porque consideran ya que es un activo de defensa a nivel de reservas nacionales. O sea, para que veamos el papel que ha cogido algo que empezó hace X años y que simplemente era algo digital. Coincido con Gustavo lo que comenta, el oro tiene ese encanto, tiene esa magia. Cuando lo tocas a nivel físico tiene algo que los demás no tienen. Bitcoin, pues es tecnología, ese tema físico no lo tiene, pero aporta muchas más cosas que en algunas vienen a solucionar problemas que tiene el oro de por sí. El tema de fraccionamiento, las transacciones, la velocidad, es diferente. O sea, para mí no existe una opción de uno u otro, sino totalmente compatibles y cada uno se puede encajar o se puede hacer el traje a medida para cada tipo de inversor sin ningún tipo de problema. Mira, un añadido con Eso es. respecto. Perdón. Un añadido con respecto a esto que comentas. Cathie Wood, que es súper defensora de Bitcoin y la conocemos todos, ¿no? Gestora de ARK Invest, decía que había subido su precio objetivo a Bitcoin hasta 3,8 millones de dólares, que me parece, bueno, tirarse un triple desde tu casa, ya no desde el centro del campo, porque si se aplican, es decir, si se implementan en bancos, en banca privada, en patrimonios altos, etcétera, etcétera, en carteras institucionales, un 5% Bitcoin, eso, por la escasez que comentaba antes Gus, llevaría a Bitcoin a escalar en ese precio por el equilibrio de oferta y demanda. Y decía, hemos subido de 2,3 millones a 3,8. Hombre, no lo sé, ¿eh? Igual lleva razón. Pero es verdad que institucionalizarlo más y meterlo en las carteras sí que lo hará subir de precio. Eso sí que estoy de acuerdo y ser protector a futuro, ¿no? Por cómo está concebido. Javi, no sé, tu opinión con respecto a esto, quería añadir esto porque me parece muy interesante, ¿no? Esto que ha surgido estas últimas semanas. Es totalmente, es una buena conclusión, pero el oro pasa lo mismo. Históricamente, ¿cuál ha sido el porcentaje del portfolio que han llevado los institucionales de oro en carteras? Hasta alrededor del 2,5 o algo así. Invito a la gente a buscar en cuánto está ahora. Yo la última vez que lo revisé estaba por debajo del 1%. Entonces eso significa que tienes un 100% de upside en que las carteras se vuelvan a tener el mismo portfolio allocation, la misma concentración en el oro, y dónde pondría eso el precio también, ¿no? Entonces, tanto para oro como para Bitcoin, esa tesis creo que es correcta. Es simplemente una tesis en la que el portfolio manager o el gestor decide diversificar un poco más, y esa diversificación, sobre todo ahora que
se abre la puerta, ¿no? Con esta institucionalización de poder acceder a ETFs, seguramente vayan saliendo más instrumentos, más ETFs todavía, incluso diferentes para diferentes criptos como estamos viendo, ¿no? Y eso pues da más juego a que poco a poco los institucionales, que son al final los que mueven el dinero, pues puedan ir accediendo y la gente cada vez tenga más exposición. Yo lo único que yo no estoy para nada en contra de Bitcoin, pero lo único que quiero recalcar y lo único que me chirría todavía un poco es el tema de los hooligans. O sea, creo que Bitcoin tiene un problema con sus hooligans que son fans que creen que Bitcoin es la solución a todo. Y yo creo que simplemente es un activo más, un activo que tiene sus cualidades, es posiblemente una solución hacia lo que comentábamos antes, hacia esa sobrefinancialización del mundo, de los QEs, de un régimen de pasar de reservas escasas a reservas amplias por parte de los bancos centrales. Y si te fijas y pones un gráfico del dólar, que es al final en el que comúnmente se expresa el Bitcoin, aunque lo podemos ver en otras divisas donde ya ha explotado mucho más, si lo expones en dólar, al final el Bitcoin es un reflejo de la pérdida adquisitiva del dólar, igual que lo es el S&P 500. Todos los activos financieros al final lo que reflejan es la pérdida de poder adquisitivo de la divisa y es el gráfico invertido al otro lado. Entonces, bueno, pues sigue siendo un activo perfecto para protegerte porque encima algo que dice Cathie Wood, que yo tuve la suerte de entrevistarla y algo que dice es que, claro, el Bitcoin ha demostrado una cosa muy interesante y es que a diferencia de otros activos, el Bitcoin no tiene riesgo de contraparte, ¿vale? Y lo ha demostrado con FTX. No hay riesgo de contraparte y, claro, como tú tienes, como decía Gustavo, ¿no? La propiedad, en este caso, no dependes de otras personas. El oro aquí tiene un problema y es, claro, si hablásemos de oro físico, tampoco tenemos riesgo de contraparte, pero el problema es la gente que invierte en oro papel. Ahí recordemos que podemos llegar a tener un riesgo de contraparte también, en caso de que el sistema podéis un poco a la mierda, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tienes una gran diferencia, pero por concluir, el Bitcoin sigue siendo un activo que en un momento de iliquidez y cuando venga un cisne negro, lo que sea, y los mercados caigan, el Bitcoin va a caer rápido. Es lo primero que se vende, porque es lo primero que te da liquidez rápida al dólar. Claro, entonces va a haber demanda de dólar y va a haber venta de activos financieros, entre ellos Bitcoin. Entonces, bueno, que sepamos que lo vamos a tener, pero sepamos sufrir el drawdown que lleva, que es saber que por el camino nos vamos a comer muchas leches. Es lógico. Luego recupera rápido también, que es algo bueno. No digas esto muy alto, que los hooligans de Bitcoin a los que has hecho mención te van a decir que un Bitcoin vale Bitcoin, que no lo midas con el dólar. Pero eso es otro asunto, ¿no? Eso es otra chorrada, pero Sí, para sí. darles de collejas, porque que un Bitcoin vale Bitcoin, eso no es no tener ni idea de valoración. Como decía Menger, es que lo dice Menger en su libro, por aquí lo tengo, pero bueno, no me da. Se te ha dejado escuchar. Sí, ¿no? escucha, Gustavo. El micro. Sí, que digo que los bienes se valoran en función de otros bienes y el dólar es la unidad universal para valorar esos bienes. Así que un Bitcoin no vale un Bitcoin. Un Bitcoin vale pues 60.000 o lo que 55.000 lo que esté cotizando ahora, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Javier, estoy muy de acuerdo también con lo que ha dicho John. Creo que Bitcoin ha venido para quedarse. Creo que el resto de criptodivisas no y van a desaparecer, aunque ciertamente valen, están intentando competir para desbancar a Bitcoin, pero la ventaja competitiva, el gran moat, el gran foso defensivo lo tiene Bitcoin, que es esa limitación a 21 millones de dólares que le ha impuesto el mercado, ¿no? Y ha dicho, si esto es así, nosotros compramos, esto es un activo valioso, ¿no? Pero eso ya está descontado, ¿no, Gustavo? O sea, y a mí cuando me hace gracia cuando dicen el halving, pero es que todos los halvings a futuro ya se saben, ¿no, John? Ya se saben. Todos Sí, ya están todos marcados, cada X bloques, o sea, se sabe milimétricamente cuándo va a pasar y encima cada vez es menor, con lo que el impacto ya últimamente prácticamente es nulo. Claro, yo cuando valoro una empresa y le valoro valor terminal, si sé el número de acciones que va a tener la empresa, ¿por qué iba a usar el número de acciones a nivel presente? Uso Correcto. Es que si usas el número de acciones, es que si usas el número de acciones a nivel presente te vas a equivocar en la valoración. Pues eso es lo que... Y aparte, Bitcoin, cuando nació en 2011, se contaba por agrupaciones, porque todo el mundo podía comprar centenares de Bitcoin. Ahora cuenta como Bitcoin, pero dentro de un tiempo se contará como Satoshis, porque ya comprar uno será muy caro. Entonces, vamos fraccionando, pero el volumen es el mismo. Lo del halving es el debate más estúpido que yo he visto, que he tenido en internet. Por supuesto, he llegado a pasar ya de ello, ¿no? Pero cuando yo decía, pero no, es que viene el halving, hay que comprar. ¿Pero qué coño vas a comprar si ya sabes el número que va a haber de Bitcoin? Otra cosa es que se monte un circo mediático alrededor del halving y eso atraiga FOMO. Y diga, no, voy a comprar porque viene el halving y eso atrae FOMO. Correcto. Eso sí, y ciertas entidades, como los mineros, le interese presionar el precio arriba por los costes. Sí. Pero realmente el número es el mismo. Pero es que yo he discutido con bitcoiners que me decían, no, es que va a haber menos bitcoins mañana. No. Si eso ya lo sabes. A ver,
Eso es como si dices, no, es que mañana va a caer la acción porque va a pagar un dividendo. Claro, no, lo único es que baja el premio de la recompensa por minar nuevos bitcoins, ¿no? Y que se reduce al final con esto. Pero eso, fijaos que la tontería del bitcoin ahí era la misma que el que se pone corto de una acción porque mañana paga dividendo. ¿Sabes? Y va a haber una salida de caja cuando sabes perfectamente que el mercado va a descontar automáticamente esa salida de caja del balance y por tanto, es que es la misma chorrada, es decir, pero bueno, yo ya no voy a meterme más en ese debate. No, pero es que en el mercado hay muchas religiones. Antes hemos hablado de Cathie Wood, una de las religiones era Cathie Wood, lo comenté la última vez que vino Edgar Fernández por aquí al canal, y otra es Bitcoin, obviamente. Y fíjate que tú puedes ser favorable a Bitcoin, pero te sales de las líneas maestras que ellos defienden y te dicen que vas en contra, que no lo entiendes. O sea, el mensaje siempre es, no entiendes, tienes que estudiar lo que es Bitcoin, no sabes lo que es Bitcoin y cómo se Héctor, yo he entendido perfectamente Bitcoin y yo fui un férreo, yo me opuse de Bitcoin públicamente y yo lo he entendido perfectamente y he comprado y me gusta Bitcoin. Y es verdad que te hace así algo en la cabeza y de repente dices, hostias, es verdad, macho, con esto sí que te puedes proteger contra el Estado y tal y cual, ¿vale? Pero cuando ya empiezan a utilizar ese argumento, los que no entienden Bitcoin son ellos, muchas veces. No, claro, muchas veces no. Y claro, y aquí ya nos vamos a otro debate, que es el tema, y lo has dicho antes, de las altcoins y cuántos proyectos son estafas piramidales en realidad, que lanzan su token para financiar sus proyectos y en realidad su proyecto es humo, ¿no? Y no tiene sentido que haya meme coins todavía por ahí y que empieza a calentarse todo y te metes en foros y dicen, vamos a comprar Pepe Coin, Shiba Inu, no sé qué, y digo, de verdad, o sea, esto no es serio, o sea, quiero decir, es casino, eso es casino, ¿no? Pero, bueno, pero una cosa muy importante que ha dicho Javier, Héctor, y que es muy importante recalcar, es que como haya una crisis de confianza y de liquidez, Bitcoin se la va a pegar. Es decir, claro, que compre Bitcoin que tenga muy pendiente que es un activo de hiperlarga duración. Correcto. Entonces, por eso es un depósito de valor a largo plazo, porque a corto plazo te la pega. Pero la volatilidad es inherente en Bitcoin y además es inherente porque tiene una oferta completamente rígida que no puedes aumentar cuando aumenta su demanda. Y eso hace que sea inherentemente volátil, ¿no? Correcto. De hecho, por eso no puede competir contra el dólar. Si es que la magia del dólar, ¿por qué el dólar se convirtió en la divisa reserva mundial? Porque cuando empezó la globalización y sobre todo cuando estábamos en la Guerra Fría, todo el mundo quería dólares porque necesitaba comerciar en dólares y empezó el sistema eurodólar. Los soviéticos no querían meter los dólares en Estados Unidos. Abrían cuentas bancarias en Londres, en Europa, en donde fuese, y metían ahí sus dólares y pedían prestado en dólares. Si es que lo que importa no son los dólares que hay en Estados Unidos, lo que importa son los dólares offshore. Si es que todos los bancos financian en dólares. Entonces, esa elasticidad, el Bitcoin no puede competir contra esa elasticidad porque es lo contrario, es totalmente lo opuesto. Pero es que no lo necesita. O sea, que Bitcoin no tiene... No, pero es porque la gente mercado es la divisa. No es divisa. Claro, el mercado es muy útil el papel. Los dólares son muy útiles para hacer intercambios en el muy corto plazo. Si el mercado no quiere Bitcoin, lo que el mercado quiere es un lugar donde pueda registrar la riqueza sin que el Estado me la robe. Pero por eso cuando se decía Bitcoin como medio de pago, yo digo, no tiene sentido que un activo que valga 0,0000 no sé cuántos dólares vaya a ser medio de pago. O sea, me parecía ridículo. Y luego, no, es que se está haciendo, cada vez más establecimientos lo adaptan como medio de pago. Digo, yo no, esto le veo corto recorrido, sinceramente. O sea, le veo un recorrido de moda, de FOMO, como fueron los NFTs en su momento también, ¿no? Que venga, pues vamos a comprar activos digitales que son arte, venga, o sea, no seamos serios, ¿no? Pero sí como depósito de valor o activo refugio, ¿no? Ahí sí que yo lo veía, digo, pero como medio de pago, ¿de verdad? O sea, como medio de pago antes, los bancos centrales, que ya lo están haciendo, van a sacar sus proyectos de monedas digitales y van a querer que se institucionalice eso porque van a controlar más a la población. Un Bitcoin es un sitio donde almacenas tu trabajo para que no, histórico y que no te lo roben. Eso correcto. Si es que realmente lo que decimos, la naturaleza del fiat es esa. Es perfecto para las transacciones del día a día. Y para depositar mi valor, me voy a Bitcoin. Pero hace gracia decir, cuando ves desde la vertiente de los bitcoiners, rajar del fiat. Y digo, pues gracias a lo que está haciendo el fiat y esa desconfianza y mal hacer, Bitcoin vale lo que vale. Pero como se han comprado el Lambo, lo hicieran bien.
¿Cómo se han No comprado el tendría Lambo? sentido Bitcoin. ¿Cómo se Con han lo cual, comprado el deja que Lambo lo los hagan de.? No, perdón que te corto, pero es que digo. Porque me hace mucha gracia esto. Sí, rajan del dólar, pero ¿cómo se han comprado el Lamborghini? Lo han cambiado a dólares, Claro, ¿no? pues, Entiendo. Claro, es que me hace mucha gracia. se han beneficiado de ese mal hacer del fiat para que su Bitcoin se revalorice, pero gracias a ese mal hacer vale lo que vale tu Bitcoin. Y con El lo cual, en 70% de parte, los tenedores de gente que tiene Bitcoin no tiene ni puta idea de teoría monetaria, ni tampoco tiene ni puta idea de mercados. Eso a mí me preocupa porque yo sé que Bitcoin, en el momento en el que haya una crisis de confianza, una crisis de liquidez, Bitcoin se va a hostiar. Cuento con ello. Yo voy a hacer DCA con Bitcoin, ¿vale? Pero te quiero decir que la gran mayoría de gente con la que hablo de Bitcoin no tiene mucha idea ni de economía austríaca, ni de teoría monetaria, ni de mercados financieros. Y con los que sí he hablado, que sí saben, son los más prudentes, los que te dicen, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Bitcoin va a ser volátil, no lo quiero para esto, lo quiero para esto, y me voy a comer una caída de un 50% mañana, seguramente, ¿no? correcto, si es que en el fondo es una tesis y como la sabe, dice, bueno, cuando baje iré comprando, haciendo. Porque es una tesis, pues es que naturalmente Bitcoin le va a pasar eso. Claro. Pero al final es un refugio contra lo que estábamos comentando, ¿no? Y también contra un poco lo que estamos viendo las políticas últimamente de los diferentes gobiernos. Hay gobiernos que ya no se cortan un pelo, ya parece ser Claro. que no hay ningún tipo ni de respeto, ni de cierta ética. O sea, parece ser que los gobiernos van a por los objetivos que tienen y que ya incluso las cosas que menos hubiésemos pensado que podían pasar hace 10 años, 5 años, están ocurriendo. Y yo creo que la gente al final ve eso, ve peligrar su patrimonio. Están intentando a nivel fiscal, que va a acabar ocurriendo, la presión fiscal es inevitable por lo que hemos comentado, ¿no? Por el tema de las pensiones, por el tema de la deuda y demás. Pero es que hay algunas propuestas económicas que es que asustan. Es que en Canadá querían poner un impuesto de no sé cuánto % sobre el patrimonio o sobre las ganancias patrimoniales. Ahora en Francia ha salido un nuevo impuesto que quieren poner para salarios por encima, que creo que es el 90%, obviamente el tramo por encima de 400.000 o no sé cuánto era, no lo he mirado, pero obviamente son lecturas que asustan, independientemente de si hay alguna concreta o no, y la gente quiere protegerse. Y yo creo que al final es eso, ¿no? Es de ahí que esté ganando tanta popularidad Bitcoin en los últimos años, pero claro, como divisa, es que no tiene elasticidad, entrarías en una deflación inminente porque no hay elasticidad. Aquí recomiendo, como dice Gustavo, si alguien quiere aprender de teoría monetaria, para mí una visión muy amplia me la dio Perry Merlin, que es una persona que tiene un curso en la Universidad de Columbia. Y combina además, me gusta porque combina además un montón de economistas. Él no tiene una rama concreta de economía, sino que combina pues, keynesianos con liberales, con diferentes escuelas y explica muy bien el péndulo, ¿no? Explica muy bien el péndulo de que el problema de que, claro, de que una divisa sin una oferta elástica sea un medio de pago, pues te puede llevar a una deflación gorda que te puedes arrepentir, ¿no? Entonces creo que Bitcoin como medio de pago no lo vería. Y además porque rompería con lo que defiende Bitcoin, que es volverse la misma mierda que el resto de divisas. Y Bitcoin es anti-fiat, entonces no tendría ningún tipo de sentido que quiera convertirse en la misma mierda. Entonces, pues yo creo que al final tiene que respetar su rol y también la gente que esté en Bitcoin entender que ese es su rol, el rol de protección a largo plazo, siendo obviamente bastante volátil. Y además que es que si quisiese ser una divisa, mañana los gobiernos, el mayor poder que tienen es que tenga su divisa. Si eso es lo único que quieren. Los gobiernos quieren que tú tengas su divisa porque es lo que pueden recolectar de impuestos. Si no, no pueden. No recolectan otros pagos, recolectan su propia divisa en impuestos. Entonces, si tú intentas pagar todo con Bitcoin, mañana, tan sencillo como hacer una ley que diga que quien acepte Bitcoin en su negocio tiene una multa de no sé cuánto. Ya está, ya te has cargado el medio de pago. Va a ser la lucha contra los estados esto. Y con las CBDCs claro. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Mira, me acuerdo, Héctor, que esto hablamos en Asturias, ¿te acuerdas? El tema de que con la CBDC es que cuando llegar a regular. Cuando han comentado lo de los hooligans cripto, nosotros éramos ahí, bueno, con todo el respeto, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Pero éramos como los extraños, ¿no? Éramos como si estuviéramos en el Bernabéu con la camiseta del Barça, ¿sabes? Ahí decíamos, bueno, estamos en un evento donde hay mucho cripto bro y nosotros no somos cripto bro. Estaba Pablo Gil también, fue Daniel en la calle y éramos como los cuatro así que estábamos un poco desubicados, dentro de que tú sí que sigues el mercado cripto, pero desde un punto de vista responsable y lógico, ¿no? No, y recuerdo que tuve aquella mesa de debate y, bueno, yo tengo Bitcoin, tú tienes Bitcoin, tenemos Bitcoin. Sí. Pero claro, cuando le dices la realidad de decir, cuidado, pero que a esto le puede pasar esto. Claro, la gente, hay notas que les ha gustado la falta de profundidad del conocimiento del activo. No, y además que me hacía mucha gracia que decían muchos con los que debatías tú,
no, es que las cripto, la mayoría son estafas y nosotros hay que aprovecharnos antes de que la estafa se explote. Y dices tú, joder, pero, Es como el juego pero de no la cerilla. defiendes el sistema blockchain y el mundo cripto como algo lógico y tal, y me estás diciendo tú mismo que es una estafa. O sea, lo que decía Gustavo, que no hay sentido lógico ninguno por ningún lado dentro de ese mundo. Hay gente que sí, pues joder, tú, perfiles como tú, como Álvaro de María, en fin, gente que ha estudiado muy bien ese activo, que está bien formada en términos económicos y que entiende cómo funciona la oferta monetaria. Si no entiendes cómo funciona la oferta monetaria y el sistema, estás perdido en ese mundo. Estás especulando como podrías especular comprando chucherías y vendiéndolas en un colegio, básicamente. Sí, sí, O sea, completamente. sí, sí. En fin, yo creo que ha estado muy vivo Bueno, y hasta una la segunda. apuesta, Héctor, perdona que te Sí, diga, pero una sí, sí, apuesta sí. indirecta al Bitcoin es una apuesta a la electrificación y a la energía del mundo entero y de cómo vamos a soportar un mundo que si al final el activo de preferencia de tener en cartera es el Bitcoin, tienes que suministrar eso con energía. Y la Con IA, capacidad. los data centers chupan energía que alucinas. Es decir, que eso veía un estudio esta semana de Morgan Stanley, me parece, que hablaba de cómo la electrificación, o sea, las empresas vinculadas a la energía pueden ser también súper potentes de cara a la próxima década por la revolución de la inteligencia artificial, por todo esto. Correcto. Es que de ahí entramos a otro melón del mal hacer, sobre todo aquí en Europa, de las políticas energéticas y que vamos a hacer corto con energía, sobre todo lo que decís, ¿eh? IA, centros de datos, Bitcoin también consume lo suyo, pero centros de datos se nos va a ir de las manos. O sea, van a hacer que un replanteamiento a nivel mundial, que ya lo están haciendo algunas partes, sobre todo asiáticas, en tema nuclear. Absolutamente. Sí, sí, sí. Pues nada, chicos, muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Yo me lo he pasado muy bien, se me ha hecho cortísimo. De hecho, esta última parte la habría extendido todavía más, pero tampoco me quiero explayar muchísimo, que yo creo que hemos tocado. Nos ha faltado por tocar análisis técnico y fundamental, pero os emplazaré al futuro, de vuelta de vacaciones, para poder hablar de estos temas y más, porque está muy a gusto, espero que vosotros también. Y bienvenidos, ya lo sabéis, los tres venís habitualmente al canal, pero si venís juntos tampoco pasa nada. Yo he estado contento, no sé vosotros, que espero que también. Yo siempre me siento a gusto con estos dos cracks, hombre. Siempre, es que aprendes, son charlas en las que aprendes. Sí, Total. lo mismo digo. Yo encantado. Me voy que he tomado notas, ¿eh? Porque Un auténtico Bueno, Claro que chicos, sí. ha sido un auténtico placer estar con Javier, con Gustavo y, como no, Héctor, aquí en casa. Pues lo dicho, a todos los que lo hayáis seguido, para apoyarlo, ya os he dicho antes que dejéis vuestro like. Seguid a estos cracks que me han acompañado en el día de hoy. Además de seguirme a mí si no me conocíais, seguid sus canales, sus redes sociales, que las dejaremos ahí en el comentario fijado y en la descripción del vídeo de YouTube. Y nada, pues por más debates así, dejádmelo. Si queréis otro debate con nosotros cuatro, me lo dejáis también en comentarios. Así que lo dicho, muchas gracias a todos.